Buenos días, tardes, noches, según la hora que sea. Soy la doctora Ana Sancho, pediatra de la Consulta de Medicina de la Adolescencia del Hospital Infantil La Paz. ¿Y de qué vamos a hablar en esta charla? Pues lo primero de todo intentaremos aclarar a qué nos referimos con esto de los problemas de conducta. Luego pasaremos a ver las causas que pueden estar detrás, para saber si hay forma de actuar sobre ellas, de hecho de lo que terminaremos hablando, que será lo que seguramente más interese a todos, será de cómo prevenir estas conductas, que sería lo ideal, o corregirlas en caso de estar ya presentes. Pero antes de saber a qué nos referimos con los problemas de conducta y las causas, hay que aclarar que cuanto antes se actúe en el comportamiento de los hijos, mejor. Porque además de que será más fácil corregirlo a menos tiempo lleve no siendo adecuado, a partir de lo que llamamos adolescencia media, la adolescencia empieza en realidad a los 10 años, si hay problemas de conducta de los hijos, hay que involucrar a los hijos en el tratamiento de estos para que sea efectivo. No vale solo con lo que hagan los padres. ¿Y a qué nos referimos con problemas de conducta? Pues podemos hablar de muchas cosas: tener rabieta, responder mal, gritar, no obedecer, no estudiar, no hacer las tareas o hacerlas mal, usar mal o demasiado las nuevas tecnologías. Según la edad, ya cosas como no respetar los límites en las salidas, el consumo de tóxicos, peleas fuera de casa o ya actos violentos o delictivos. Lo que sí es importante aclarar es que no todo es un trastorno de conducta. Me llegan muchos pacientes a la consulta desde los centros de salud, urgencias u otras especialidades del hospital, donde el médico que lo deriva pone trastorno de conducta, y algunos padres también dicen que sus hijos tienen un trastorno de conducta, y como tal, si hablamos de un diagnóstico, tiene unos criterios que afortunadamente la mayoría no cumplen, y más bien lo que tienen son problemas de conducta o de comportamiento. Vamos a hacer sinónimos ambos, aunque conducta en principio es algo con más causa biológica, menos elegible. Los criterios actuales para diagnosticar un trastorno de conducta exigen comportamientos que todos calificaríamos de graves. Pero es que la mayoría de los que se portan mal a estas edades en realidad no tienen un trastorno de conducta. Todo lo que no llega a cumplir criterios es afortunadamente más benigno, más fácil de corregir, más cercano a la normalidad y sí, por desgracia, más frecuente. Eso sí, todos estos problemas de conducta o comportamiento comparten causas y factores de riesgo. De lo que más vemos como causa de problemas de comportamiento en estas edades es el trastorno oposicionista desafiante, también llamado trastorno negativista desafiante. Lo que más asusta del trastorno oposicionista desafiante es que puede acabar en un trastorno de conducta, sobre todo si aparece a edades tempranas, pero hay que animarse sabiendo que tiene tratamiento. Y como he dicho antes, tanto el trastorno de conducta como el trastorno oposicionista desafiante, como los problemas de conducta que no llegan a cumplir criterios para estos diagnósticos, comparten causas. Me parece interesante hablar de ellas porque sobre algunas sí podremos actuar. Evidentemente suele haber varias causas mezcladas y sobre muchas de las biológicas no vamos a poder hacer nada. Hay alteraciones cerebrales, en el nivel de neurotransmisores, las sustancias que usan las células del cerebro para comunicarse entre ellas. Aquí se podría plantear el uso de alguna medicación si nuestro médico considera, y alteraciones en la corteza prefrontal, que es la zona del cerebro que nos permite planificar, organizar, regular nuestra propia conducta, controlar nuestros impulsos, dejar de hacer algo si pensamos que está mal, y que también es la zona del cerebro que más tarde completa su desarrollo, así que no podemos exigir total autocontrol a niños y adolescentes. Luego el sexo masculino también suele asociarse a más problemas de conducta, sobre todo a nivel de agresividad y violencia, por diferencias biológicas y hormonales, lo que no quiere decir que las chicas no tengan malos comportamientos. Si uso el masculino en esta charla y no tanto en los niños y las niñas, los y las adolescentes, es por no ser reiterativa, pero me refiero a ambos. Y también la hiperactividad y el TDAH se asocian a problemas de comportamiento en general, y aquí los tratamientos para el TDAH pueden ayudar. Dentro del tratamiento para TDAH y trastorno oposicionista desafiante, se incluyen actuaciones de los padres y profesores, sobre todo en los niños más pequeños, preescolares. Luego ya va siendo aconsejable involucrarles a ellos en el tratamiento y en la adolescencia alrededor de los 12 años prácticamente obligado. En el TDAH el tratamiento farmacológico sí es muy eficaz. Hablando del TDAH hay que destacar que frecuentemente coincide con el trastorno oposicionista desafiante en la misma persona.
Lo tienen entre un 40 y un 50% y según algunas estadísticas un 60% de los que tienen TDAH. Sobre todo lo vemos en los que son hiperactivos, porque hay bastante gente con TDAH que no son hiperactivos como tal. No se mueven mucho, pero tienen problemas de atención y concentración y muchas veces de impulsividad. El diagnóstico del TDAH es clínico, por desgracia todavía no existe ninguna prueba que te diga si una persona lo tiene o no. Ni radiografías, ni analíticas, ni electros. Si se hacen es para excluir otros procesos, pero se tiene que ceñir a que se cumplan los criterios actualmente aceptados. Pero en general lo que vamos a ver es problemas de comportamiento que pueden ser parecidos a los de otros trastornos, pero las causas varían. Por ejemplo, es frecuente que no obedezcan, pero si solo es por el TDAH, no hay un trastorno oposicionista desafiante asociado, es porque no se han enterado de la orden. No estaban atentos incluso aunque los estuvieran mirando. Si tardan en hacerlo, hay que tener en cuenta que la percepción del tiempo que tienen no se ajusta del todo a la realidad y ellos creen que han pasado 5 minutos, aunque en realidad haya pasado media hora. Y además ciertas tareas, como el estudio, les cuestan muchísimo. Y a todos nos cuesta ponernos más con lo que sabemos que nos va a llevar mucho esfuerzo o nos va a resultar muy difícil. También incumplen normas, pero en el TDAH puro es porque no se han enterado de ellas, por sus problemas para atender como dijimos. Puede ser que respondan mal, pero no era su intención, luego se arrepienten. Es porque por su impulsividad no se pararon a pensar en una respuesta más adecuada antes de hablar. Hacen mal muchas cosas, pero es por no poder prestar atención suficientemente, querrían hacerlas bien. Pierden o estropean cosas por lo mismo de no estar atentos. No son vengativos ni rencorosos, ni suelen estar enfadados, pero pueden acabar pareciéndolo por terminar con problemas del estado de ánimo. Y pueden acabar con baja autoestima porque por todos los lados les caen broncas o recriminaciones de haber hecho mal las cosas. No solo en casa, también su impulsividad y la falta de capacidad de seguir las normas de la clase o del juego, por no enterarse bien, les lleva a conflictos con los compañeros, incluso con sus amigos. De hecho, si hay un aumento brusco de su irritabilidad, hay que descartar problemas añadidos como depresión, ansiedad, acoso escolar o ciberacoso, abuso de sustancias. Todos estos cuadros pueden alterar aún más su comportamiento. Volviendo a las causas de los problemas de comportamiento, hemos visto las biológicas, que si excluimos hiperactividad y oposicionismo, que tienen también participación del ambiente, son de causa genética. Y la mayoría de las veces esos genes son compartidos por los padres. De hecho, es frecuente que hayan tenido síntomas parecidos en su infancia o que continúen siendo algo impulsivos. Pero también hay causas ambientales, y ahí también participan los padres, porque aunque los genes condicionan el temperamento, que es la forma de ser con la que nacemos, luego el comportamiento infantil es consecuencia del moldeado educativo y fundamentalmente del realizado por los padres. Pero ojo, que eso no significa que la culpa de ese comportamiento tenga que ser de los padres. El mismo estilo educativo puede funcionar muy bien en un niño y en otro no. Por eso el estilo educativo debe adaptarse a las características del niño. Y se ha visto que van mejor estilos centrados en establecer unas adecuadas medidas de disciplina para los niños con mayores niveles de empatía, que es la capacidad para entender el estado emocional de los otros, ponerse en su lugar. Y sin embargo, para aquellos niños con niveles más bajos de empatía, funcionan mejor los estilos de carácter reforzador, dando recompensas que no tienen por qué ser físicas o en forma de dinero o regalos, como luego veremos. Así que tendremos que conocer a nuestros hijos. Ahora, por bien que se intente hacer, luego es frecuente que haya dificultades añadidas. Ya de por sí, si el niño tiene un temperamento difícil, es más complicado establecer y mantener pautas educativas adecuadas a él. Y esto y el propio temperamento del niño pueden generar sensaciones negativas en los padres respecto al hijo que no van a ayudar. Y si los padres ya de por sí tienen ansiedad o depresión o hay conflictividad en el entorno, pues igualmente va a ser más difícil la crianza. Volviendo al estilo educativo, se ha hablado de diferentes estilos: autoritario, controlador, democrático, frustrante, inconsecuente, de inhibición, sobreprotector. Todos estos, aunque algunos suene bien, tienen efectos negativos. Y por último el asertivo, que sería el preferido y luego explico, pero ojo, que al menos en parte no es nada difícil acabar cayendo en alguno de los otros estilos.
Y el estilo que sí suena muy bien es el democrático, pero tampoco es en general adecuado, porque aunque la intención es muy buena, intentando ser amigo de los hijos y negociar, se pierde la simetría padres-hijos y esto dificulta la educación y la disciplina, y dejamos a los hijos sin referentes. Se puede usar, pero dejando muy claros los diferentes papeles de cada cual y los límites. Entonces, ¿cuál es el estilo educativo más aconsejable? Pues el que llamamos asertivo. Se dedica tiempo a los hijos, se presta atención a los comportamientos correctos y se les hace ver que lo son, con recompensas, alabanzas como refuerzo positivo y motivación. Y se muestra flexibilidad ante pequeños errores de forma que se castigan solo los comportamientos más desadaptados. Lo que pasa es que no siempre es fácil educar así. Con el ritmo de vida actual se pasa poco tiempo con los hijos, así que se les conoce menos, lo que conduce a dudas en los padres, temor a equivocarse, más tendencia a sobreproteger o delegar en otros. Además, las presiones sociales nos llevan aún más a querer hijos perfectos, lo que aumenta los temores en los padres, aparte de que se pueden sumar circunstancias adversas o problemas personales en los padres. Y ojo que no educar la tolerancia a la frustración en la infancia predispone a problemas de comportamiento. Si no toleran el no, fácilmente se convierten además en hijos tiranos. Y si encima empieza a haber problemas de asentismo escolar o bien no van por expulsiones de allí, tenemos que tener presente que se van a perder la parte de educación y disciplina que puedan adquirir en el centro escolar. Aparte de que habitualmente al quedarse en casa les dejamos que pierdan los horarios y estructuras del día de trabajo ocio, lo que genera aún más indisciplina. Y si ya hay problemas, ¿qué podemos hacer? Pues lo primero de todo, aunque sea complicado, sería mantener una línea educativa clara y además evitar las luchas de poder, por tentador que sea. No hay que empeñarse en tener la última palabra ni promover discusiones, aunque sea para convencerles de que tenemos la razón. E intentar evitar emplear formas de comunicación agresivas, gritos, tonos de voz despectivos, por supuesto insultos, les va a poner en contra de todo lo que digamos, aunque lo pudieran ver razonable dicho de otro modo. Ellos sí creen que ganan si tienen la última palabra, aunque no sea así, y buscan con el desafío una sensación de poder y de que la persona desafiada pierde el control. Pero no es cuestión de que ganen unos u otros, es mejor si salimos todos ganando. Y sí, son actitudes educativas poco gratificantes que requieren tiempo, paciencia, esperanza y capacidad de autocontrol. No son para intentar en esos momentos de crisis. Ahí además hay que evitar reacciones excesivamente emotivas, de ahí la necesidad de autocontrol. En momentos de crisis hay que evitar las preguntas sobre el comportamiento, por supuesto el enfrentamiento, e intentar justo ahí modificar la conducta o imponer castigos. Hay que aprender a pararse, a pensar antes de hablar o actuar, lo que exige una capacidad de autocontrol que aun a los adultos nos puede resultar muchas veces difícil, sobre todo en situaciones estresantes o de conflicto. Viene bien tras una de estas situaciones pararse a apuntar qué desencadenantes podemos identificar para que se produjera esta situación, qué nos notamos físicamente o a nivel emocional, qué sucesos se produjeron y cómo acabó la cosa. Para si acabó bien, pararnos a pensar cuál o cuáles de los acontecimientos o de lo que se dijo pudo haber hecho que la cosa acabara bien. E identificados los desencadenantes o cómo nos sentimos, lo apliquemos en situaciones semejantes. O bien, si la cosa acabó mal, evitar repetir lo que se hizo o dijo. Y si tenemos la sensación de no haber podido controlar la situación o haber perdido los nervios, identificados los desencadenantes o las sensaciones iniciales, podemos poner en marcha técnicas de control de impulsos, como son el alejamiento de la situación. Por ejemplo, ahora cariño estoy muy enfadado y no puedo darte una respuesta adecuada. Déjame ir a mi habitación un momento a tranquilizarme y luego más tranquilos todos lo hablamos. Podemos emplear técnicas de relajación, puede ser de respiración, lo principal es evitar hiperventilar, así que lo más importante es respirar muy despacio. Si no se puede, hay que respirar en algo cerrado tipo bolsa de plástico hasta encontrarnos mejor. Pero en la respiración diafragmática, moviendo solo el abdomen al respirar, una respiración cada 10 segundos, ayuda a ponerse una mano en el pecho y otra en el abdomen y ver que solo se mueve la del abdomen, para afuera al coger el aire y para adentro al soltarlo, al revés de lo habitual.
Con 1 o 2 minutos así puede servir. También hay otras técnicas como la de ir contrayendo grupos musculares alternativamente. Todo esto es mejor hacerlo sin que nos vean. Pero también son muy útiles para relajarse técnicas de distracción. Simplemente contando números o escuchando o rememorando una música que nos guste, no tiene por qué ser necesariamente calmada, un paisaje o viaje o actividad que nos guste. Y hay quien se tranquiliza más con actividades algo agresivas, pero que hay que canalizar bien la agresividad, no dar portazos, no golpear objetos, sí un cojín, fabricarnos un saco de boxeo casero. Y por último funcionan las autoinstrucciones en las que nos hablamos a nosotros mismos recordándonos que es importante no perder la calma, que cuando nos tranquilicemos puede ser que no veamos las cosas tan terribles, seguramente se nos acabe ocurriendo una solución o podremos buscar la ayuda de alguien. Y algo más tranquilos puede ser útil recordarnos situaciones anteriores si las hubo y cómo se resolvieron. ¿Cómo podemos entonces mantener la disciplina? Pues evitando no atreverse a castigar, que suele suceder cuando pensamos cosas como ya les tocará sufrir, ya les tocará trabajar, ahora que disfruten. Hay que utilizar la participación del hijo, el diálogo, la discusión. Cuando son mayorcitos es bueno que les pidamos que aporten soluciones. Si se le ocurren a ellos, las aceptarán mejor. Pero por supuesto luego nosotros debemos modular y reconducir esa idea a lo que queremos. Y no perder de vista que somos nosotros los que ponemos las normas y debemos mantener la orientación, vigilancia y evaluación y no temer emplear castigos que deben ser adecuados y bien explicados y cumplirse sin olvidarnos de los refuerzos, alabanzas, premios que funcionan aún mejor. A la hora de aplicar normas debe prevalecer nuestra opinión, pero en las normas se deben explicar y los hijos deben entenderlas, poder discutir sobre ellas y éstas se pueden adaptar. Se trata de que todos salgan ganando y esto se debe explicar. Y hay que priorizar, todo a la vez no se suele poder lograr. Y si queremos corregir una serie de cosas, tendremos que comenzar por las que más peligrosas para ellos o los de alrededor resulten. En relación con las normas, debe vigilarse su cumplimiento y premiar este y castigarse los incumplimientos. Pero el castigo debe ser constructivo y tener relación con la norma. Por ejemplo, si llegó tarde tiene más sentido limitar las salidas, sin dejarles castigados de por vida, tiene que ser proporcionado. Si llegó 20 minutos tarde, a lo mejor hay que adelantar la hora de llegada de las siguientes salidas durante un tiempo. Que por ejemplo dejarle sin móvil. Si no hizo la cama no tiene sentido castigarle sin jugar o sin el móvil, salvo que no lo hiciera por estar jugando con el móvil. Es mejor que haga la cama de toda la familia. Eso sí, de no cumplir tampoco eso, ya sí se les puede castigar con lo que pueda afectarles más, como quitarles el juego o el móvil, explicando que porque no cumplieron el castigo inicial. Y la palabra castigo suena mal, es mejor llamarlo consecuencia. Y si funcionamos con premios, aún mejor. Aunque en el fondo sea lo mismo si ordenas tu habitación te dejo jugar o el móvil un ratito más, que no podrás jugar más o tener el móvil hoy si no ordenas tu habitación, lo primero lo aceptan mejor y les enfada menos. Progresivamente se tiene que ir hacia una menor disciplina y una mayor autonomía de los hijos según van creciendo estos. Lograr que los hijos acepten normas o correcciones es más fácil si se sienten respetados y aceptados. Hay que explicar que lo que no se acepta es solo su conducta, si se les tiene en cuenta en la solución del problema, para que lo perciban es bueno repetir e incluir sus propuestas al menos en parte, la solución es impuesta, es negociada y conseguimos hacerles ver que va en su beneficio. Y emplear un componente emocional, se puede recordar que se ha disgustado a los padres pero sin llegar al chantaje emocional y dejando claro que el problema son las consecuencias para él mismo, no el disgusto de sus padres. Si nos pasamos de meter el componente emocional de disgusto nuestro, corremos el riesgo de que con tanta emoción se vuelva todo muy irracional, generar sentimientos de miedo, a dejar de ser querido, etc., fomentar dependencia emocional excesiva y sentimientos de culpa, deteriorar incluso su autoestima y empeorar el apego y la relación de los hijos con nosotros. A la hora de dar órdenes conviene recordarse una serie de pautas. Para tener éxito en que se cumpla la orden, el que la va a recibir deberá estar tranquilo, así que debemos esperar a que se calme si no lo está. La orden la debemos transmitir mirando a los ojos, no a gritos desde otra habitación, y demostrando firmeza.
Conviene dar las órdenes de una en una y debemos explicar con claridad qué esperamos que se haga con la orden. No hay que formularla como una pregunta o la petición de un favor. Hay que comprobar que se entendió. La mejor forma es pedirle que nos la repita y luego hay que tolerar un periodo de espera hasta que se cumpla. Pero lo mejor es poner un límite horario. Mejor si recordamos la hora actual y la esperada que si decimos en 5 minutos sin que nadie mire el reloj. Lo que más efectivo se ha visto para reducir comportamientos inadecuados es aplicar una serie de técnicas conductuales que conviene aplicar no de forma impulsiva, pero sí sin mucha demora. Es mejor tenerlas pensadas de antemano para si se produce esa situación. Y a la vez que usamos otras técnicas para incrementar comportamientos adecuados. Estas técnicas pueden ser tan sencillas como echar la bronca con un lenguaje adecuado, retirar privilegios, se debe explicar que lo son, juegos, móvil, play, o ya más sofisticadas, como la que llamamos técnica del coste de respuesta. Consiste en retirar los posibles beneficios de un comportamiento. Por ejemplo, si cada vez que tiene una rabieta para que se calme le damos lo que quiere, seguirá haciéndolo, es evidente. Pero basta con que obtenga cualquier otra cosa aunque no sea lo que pedía, ya le puede servir. Y a veces simplemente la atención de los demás. Por ejemplo, si cuando se porta mal recibe las risas y aprobación de sus hermanos o amiguitos que estén por allí, habrá que apartarle de estos cuando se porte mal. La técnica del tiempo fuera es una modalidad de esta muy útil en rabietas, peleas en la mesa, conductas agresivas, negativismo, desobediencia. Consiste en situar al niño en otra habitación y explicar que por un tiempo no le atenderemos y ese tiempo lo debe emplear en calmarse y reflexionar sobre su actitud o su comportamiento. Se debe vigilar mientras, pero sin que lo perciba. Buscan nuestra atención, el castigo es quedarse sin ella. El tiempo debe ser corto, 5 minutos en general basta, o si no pueden percibir falta de cariño. Es más útil en niños pequeños, rabietas, luego podremos preguntarles qué reflexionaron. En retirar nuestra atención sobre su comportamiento se basa también la siguiente técnica, la distinción. Esta consiste simplemente en ignorar la conducta, si no es peligrosa para nadie en ese mismo momento, hacer como si nada. Es una técnica muy efectiva pero más lenta y debemos tener en cuenta de que al principio puede empeorar aún más la conducta porque intentan por todos los medios llamar nuestra atención. Pero si ven que no lo consiguen, al final dejan de hacerlo, porque además quieren que les atendamos, les duele que les ignoremos. Hay que mantener el no hacerles caso hasta que no mejore su conducta. La sobrecorrección es una técnica de reducción de conductas inadecuada alternativa a la extinción, tiempo fuera y otros tipos de castigo. Se trata de que repare el daño causado y después practique una conducta alternativa de manera repetida. Por ejemplo, si el niño entra en casa corriendo, gritando, empujando o tira cosas, se le pide que pida perdón o que recoja lo que ha tirado y después tiene que realizar la conducta de entrar en casa sin correr, gritar ni empujar o que recoja cosas durante las veces que se le pida. La práctica tiene que estar supervisada en todo momento, guiándole si fuera necesario. Estas técnicas se deben utilizar de manera paralela al fomento de buenos comportamientos. Es muy importante introducir reforzadores ante las buenas conductas, es decir, que vean que portarse bien tiene su premio, pero no se trata de que saquen beneficios tipo regalo cada vez que se portan bien. Puede ser simplemente que obtengan una alabanza. Muchas veces somos muy rápidos todos en echar la bronca, pero cuando las cosas se hacen bien damos por sentado que es como hay que hacerlo y no les decimos nada. Cuando una alabanza mejora su autoestima y estado de ánimo, sobre todo si reciben frecuentes reprimendas, y les motiva a volver a hacerlo bien. En niños a partir de los 7-8 años, si ya tienen muchos problemas de comportamiento, puede funcionar la técnica de economía de fichas. Consiste en pactar un premio, puede ser una tarde juntos o permitirles alguna actividad, tras acumular un número también pactado de buenos comportamientos que se han de registrar. En adolescentes funciona mejor que la economía de fichas la técnica de contratos. Se trata de llegar a un acuerdo y establecer por escrito unas normas de comportamiento sobre uno o más temas, después de un periodo en el que se discute de estos, dejando por escrito las concesiones que ha hecho cada parte y las consecuencias de los incumplimientos. Deben aplicarse a toda la familia pero de acuerdo al papel de cada uno en esta, y no convienen las prisas. Una vez firmado hay que cumplirlo, si no, no vale de nada salvo para aumentar la frustración de todos. Yo aconsejo hacer una prueba piloto antes de darlo por firmado, para ver si funciona
o hay que establecer cambios antes de que lo demos por definitivo. Tanto los contratos como las fichas es bueno que estén visibles para los hijos, colgadas de algún sitio como recordatorio. Pero por supuesto hay que dejar claros los límites de lo que se puede negociar y lo que no. Y el momento y ambiente tienen que ser los adecuados, sin prisas, no enfadados ya de entradas, sin nada que distraiga. Hay que ser capaces de escucharse unos a otros, todos deben poder intervenir. Las técnicas de negociación y resolución de conflictos pueden ayudar a que perciban que se valora su opinión, llegar a acuerdos, prevenir una escalada en el conflicto y solucionar problemas. Algo que suele funcionar muy bien es invitar al niño o adolescente a que proponga a él una solución al problema, y también va bien dejar por escrito las ventajas e inconvenientes de las propuestas que cada cual vaya haciendo. Se recomienda incluir un sistema de puntuación de la satisfacción de las partes y dejar claras las consecuencias de no cumplir lo acordado. A la hora de negociar y a la hora de resolver conflictos hay una serie de técnicas que se han visto efectivas. La primera es exigir de entrada más de lo que pretendemos conseguir. Así nos quedará margen para poder ceder y rebajar exigencias, llevándose ellos la sensación de que han salido ganando en algo y de que somos accesibles y hasta cierto punto flexibles. Aparte de que con un poco de suerte y mano izquierda igual sí obtenemos un poco más de lo que pretendíamos. Facilita también que acepten lo que proponemos y de entrada se les ofrece un premio. No hace falta que sea dinero, puede ser un permiso, una actividad o librarles de algo que no les gusta. Se acepta y cumple nuestro propósito. Y un truquillo útil es usar lo que se llama técnica de escasez. Puesto que se tiende a dar más valor a lo que escasea, es difícil de conseguir o es una oportunidad que se puede escapar, hay que resaltar esto. Otras técnicas útiles son las de la validación social. Puesto que en general tendemos a comportarnos como las personas que nos rodean y son iguales a nosotros, decirle algo así como todos tus compañeros actúan de esta manera facilitará que acepte esa norma. Y la técnica de la coherencia, que se aprovecha de que socialmente se da importancia a cumplir los compromisos adquiridos. Así decirle, me dijiste que lo ibas a hacer, puede facilitar que termine haciéndolo. Un último consejo sobre educación. Tenemos que ser nosotros los que eduquemos y queremos que se comporten de acuerdo a lo que nosotros deseamos. No podemos dejar que Internet eduque por nosotros. Y aquí ojo, porque lo que podemos pensar que solo es entretenimiento, en realidad les enseña modelos de comportamiento y les da información que pueden ser erróneos. Tenemos que acompañarles y educarles en el uso de Internet. Pero Internet está ahí, ofrece muchas cosas positivas y todos la van a tener que usar al menos en el futuro. Tampoco es el demonio y de hecho en Internet hay recursos para poner control parental, adquirir conocimientos útiles en el manejo de Internet de forma segura. Tampoco hay que fiarlo todo a dejarles sin móvil o a poner un control parental estricto. Pueden usar el móvil de un amigo, en cuanto son mayorcitos aprenden a quitar los controles parentales. El tema de Internet es muy largo y será mejor abordarlo en otra sesión, pero ahí dejo unos recursos online útiles para el uso de Internet. Y con esto finalizo. Muchas gracias por la atención y espero que haya sido de alguna utilidad esta presentación. Gracias.